Hola amigos. Probablemente casi todos nosotros hemos probado varios platos de comida rápida al menos un par de veces en la vida. Algunos descubrieron esta cocina a través de las deliciosas papas fritas, otros a través de una apetitosa hamburguesa con queso, y otros a través de una jugosa hamburguesa y alitas tiernas. Por supuesto, la principal ventaja de todos estos platos es la rapidez con la que se preparan y se consumen, y, por supuesto, su bajo costo. Pero pocos saben que la industria de la comida rápida surgió hace 100 años en Estados Unidos. Fue allí donde se abrió la primera empresa White Castle, que vendía hamburguesas bastante novedosas en ese momento por solo 5 centavos. Y vale la pena decir que fue precisamente el bajo costo y la presentación atractiva lo que atraía a los compradores. La compañía creció y se desarrolló gradualmente, introduciendo numerosos nuevos platos en su menú cada año. Pero todo eso fue hasta que surgieron los primeros competidores en forma de McDonald's. La historia de esta cadena de restaurantes la veremos en los próximos videos en nuestro canal. Hoy vamos a hablar de otro gigante igualmente famoso en la industria de la comida rápida, y supongo que ya han adivinado por el nombre de la compañía. Se trata de KFC. Vale la pena destacar que KFC es una de las cadenas de restaurantes de comida rápida más antiguas de Estados Unidos, que se hizo famosa principalmente por sus deliciosos pollos fritos. Y créanme, la historia de su creación es igual de increíble, ya que su fundador, el coronel Harland Sanders, logró convertirse en millonario a los 70 años. Sorprendente, ¿verdad? El destino no siempre fue amable con él, y a veces le jugaba malas pasadas, pero sin importar lo difícil que fuera, Sanders siempre se levantaba con confianza y seguía su camino hacia su objetivo. Pero vayamos por partes. Harland Sanders nació el 9 de septiembre de 1890 en el estado de Indiana. Lamentablemente, cuando tenía solo 5 años, su padre falleció, lo que obligó a su madre a buscar varios trabajos para mantener a la familia de 4 personas. A los 5 años, el niño tuvo que hacerse cargo de cuidar a sus 2 hermanos menores en ausencia de su madre. A los 6 años, ya sabía cocinar, demostrando así al mundo que era una persona independiente y adulta. El niño estudiaba bien y se destacaba entre sus compañeros por su extraordinaria astucia y entusiasmo por algo nuevo. Sin embargo, dada la situación familiar que surgió después de la muerte de su padre, la vida del pequeño Harland, como se dice, no fue según lo planeado. Fue expulsado de la escuela en 1902, cuando estaba en 7º grado. La razón de esto fue su falta de voluntad para quedarse en casa. Después de que su madre se volvió a casar, tuvo que abandonar su hogar. El padrastro lo golpeaba con frecuencia, por lo que a los 13 años, con el consentimiento de su madre, el chico empacó su mochila y se fue a vivir con su tío en New Albany. En ese momento, en Cuba, se estaban produciendo disturbios populares contra la ocupación estadounidense, y el Departamento del Ejército de los Estados Unidos inició una campaña para reclutar voluntarios para aumentar el contingente de ocupación estadounidense en la isla. Sin saber a dónde ir, nuestro héroe falsificó su fecha de nacimiento y se alistó como voluntario en el ejército de los Estados Unidos en 1906. A los 16 años, vale la pena mencionar que Harland sirvió todo su tiempo de servicio en una unidad de apoyo, donde se ocupaba principalmente, como se refleja en su fotografía, de limpiar estiércol de caballo en los establos del ejército, donde finalizó su servicio. Desmovilizado con honores, llegó por mar al puerto de Nueva Orleans, y luego llegó a las vías del ferrocarril y subió al primer tren de carga que pasaba, resultando ser a lo largo del río Mississippi. Así fue como nuestro héroe llegó a St. Louis, Missouri. Gracias a sus habilidades comunicativas, el joven pudo conseguir varios trabajos de inmediato y fue recibido en todas partes con los brazos abiertos. A los 22 años, el chico ya podía presumir de una lista decente de profesiones. Por ejemplo, fue asistente de herrero, luego fue limpiador de equipos ferroviarios en el ferrocarril local. Más tarde, fue fogonero en el departamento de bomberos en el estado de Tennessee, pero fue despedido debido a una pelea con otro empleado y se vio obligado a mudarse a Arkansas. Durante sus años jóvenes, Sanders tuvo que trabajar en muchos lugares, en un barco de vapor, como agente de seguros, como granjero e incluso como minero. Pero durante todo ese tiempo, nunca dejó de pensar en emprender su propio negocio, por lo que ahorró dinero y finalmente, en 1930, cuando tenía 40 años, logró alquilar una pequeña estación de servicio de la compañía Shell en la Ruta 25 de los Estados Unidos. Pero no la alquiló sin razón, ya sabía a qué se iba a dedicar. Un poco antes, a Sanders se le ocurrió una brillante idea.
alquilar y remodelar la estación como un restaurante de comida rápida. Así, por su cuenta, amuebló el lugar con 6 mesas y creó una pequeña cocina con una esquina. El menú del restaurante incluía bistecs y jamón de pueblo, que rápidamente se volvieron populares entre los automovilistas que pasaban. Sanders entendía perfectamente lo que estaba haciendo. Después de varios kilómetros de carretera sin lugares para comer, nuestro héroe decidió actuar. Este era el tipo más simple y primitivo del restaurante, del cual hay miles incluso en nuestro país en la actualidad. Pero fue ahí donde todo comenzó. Las cosas iban bien, y habiendo ahorrado algo de dinero, en 1934 el hombre compró otra estación de servicio más grande. Fue allí donde Sanders introdujo un menú completamente nuevo que incluía solo platos de pollo frito. Preparaba casi toda la comida él mismo y según su propio gusto. Y hay que decir que la gente rápidamente apreció su talento culinario. El establecimiento adquirió rápidamente clientes habituales y los negocios iban en ascenso. Pero esta situación no lo satisfacía del todo, ya que deseaba crear algo que aún no existía en los Estados Unidos. Harlan era muy ambicioso y, a esa altura, ya no era joven. Pero incluso a su edad, decidió recibir su primera formación en una escuela de hostelería. Los resultados de su formación no se hicieron esperar. Sanders estaba lleno de nuevas ideas y ambiciones. Mejoró fácilmente los restaurantes de carretera existentes en ese momento y cambió por completo sus menús. Y hay que decir que fue una decisión tan exitosa que, literalmente, una semana después, los rumores sobre el pollo más sabroso de Kentucky se extendieron por varios estados. La fila en el restaurante de Sanders se extendía varios kilómetros. Sorprendente, ¿verdad? Ya en 1936, el hombre recibió su primer título honorífico de coronel de Kentucky del gobernador Rudolph Fann, quien solía visitar a Sanders con frecuencia. En honor a esto, el empresario amplió su restaurante en un par de semanas hasta contar con 142 asientos, convirtiéndolo en el lugar más popular de todo el condado. Ese mismo año, el empresario compró uno de los moteles junto a la carretera y lo llamó el Patio y Café de Sanders. A menudo nos preguntamos por qué todo en KFC es tan sabroso, pero no nos detenemos a pensar cómo se prepara cada plato. Inicialmente, la mayoría de los platos en el restaurante de Sanders se preparaban en una sartén de hierro común. Por lo general, esta forma de cocinar llevaba al menos 35 minutos. Por supuesto, esto no satisfacía al empresario, ya que buscaba eficiencia y calidad. En ese momento, la freidora conocida por todos no era adecuada en absoluto. El hombre estaba convencido de que en la freidora su pollo se volvería seco y duro, y encontró una solución. Así, en 1939, decidió utilizar una olla a presión para cocinar el pollo. Sí, inicialmente estas ollas estaban destinadas a cocinar verduras, pero ese detalle no molestaba en lo más mínimo a Sanders. Este nuevo método de cocción reducía significativamente el tiempo de preparación y no afectaba las propiedades gustativas de su plato. Después de todo, en cada uno de ellos, el empresario utilizaba su famosa receta de una mezcla de 11 hierbas. Y hasta el día de hoy, no se sabe qué ingredientes contiene. Sin embargo, Sanders solo reveló 2 componentes. Sorprendentemente, sal y pimienta. Afirmó que todos los demás ingredientes se encuentran en la despensa de cada ama de casa. Así, gracias a sus métodos únicos de preparación de alimentos, en 1950, el gobernador Lawrence Weatherby volvió a otorgar a Harlan Sanders el título de coronel de Kentucky. Fue en ese momento cuando Sanders comenzó a aparecer en público con un traje blanco y una corbata al cuello. Dejó crecer su bigote y se presentó como coronel. Inicialmente esta imagen fue percibida por otros como una broma, pero con el tiempo, el estilo de Sanders comenzó a ser tomado en serio e incluso muchos comenzaron a imitarlo. No se vistió de otra manera en lugares públicos durante los últimos 20 años de su vida, alternando entre un cálido traje de lana en invierno y uno ligero de algodón en verano. A medida que su carrera avanzaba, Sanders llevaba una vida social activa y se unió al Rotary Club, y fue masón, miembro de la organización benéfica paramasónica Shriners. Y todo iba bien. Para ese momento Harlan ya había ganado mucho dinero, pero aún era un jugador local en su mercado. Simplemente era un hombre que tenía 2 establecimientos, y tal vez, amigos míos, nunca hubiéramos oído hablar de él. Pero un día, todo cambió. La mayoría de los visitantes de los restaurantes de Sanders eran automovilistas, y en 1955 se publicó un nuevo plan de autopista en un periódico que tomó por sorpresa a Sanders.
Resultó que la nueva autopista sería desviada alrededor de la carretera donde se encontraban los restaurantes del empresario, dejándolos sin perspectivas de desarrollo. En ese momento, el hombre de 65 años se sintió abrumado. Todo lo que había construido durante tanto tiempo quedó repentinamente en la nada. Después de pensar durante mucho tiempo en qué hacer a continuación, el empresario de edad avanzada tomó una decisión importante en su vida. Vendió los restaurantes a un precio 3 veces más bajo que su valor real y se fue a viajar por las ciudades de Estados Unidos en busca de inversores para un nuevo negocio. Decir que las cosas iban bien sería difícil. A Sanders le llevó 2 años vender con éxito la franquicia de su restaurante, y su primer comprador fue Pete Hartman de Salt Lake City, en el estado de Utah. En ese momento, Hartman ya era el gerente de un gran restaurante en la ciudad. Fue bajo su dirección que se dio el nombre KFC, que significa Kentucky Fried Chicken, pero ninguno de ellos podía imaginar el impacto que tendría este pollo. En el primer año de venta del pollo de Sanders, las ventas del restaurante aumentaron más del triple, y los clientes del restaurante comenzaron a pedir este plato con mayor frecuencia. También se cree que fue Hartman, inspirado por el éxito de las ventas de pollo de Sanders, quien inventó el famoso cubo de pollo. En 1957, propuso a los clientes del restaurante un almuerzo en un cubo que incluía 14 piezas de pollo, 5 panecillos y salsa. Y toda esta delicia costaba solo $3,5. Por supuesto, el precio y la calidad gustativa del producto conquistaron rápidamente a los consumidores, y el teléfono no dejaba de sonar con personas interesadas en comprar una franquicia. A principios de la década de 1960, ya se habían abierto alrededor de 200 restaurantes bajo la marca KFC, lo que hizo que la empresa se convirtiera en el líder entre otros puntos de venta en los Estados Unidos en solo un año. Y a KFC lo llamaban un fenómeno. Sanders mismo adquirió su primera sede en el estado de Kentucky. Pero, amigos míos, nos acercamos a 1960. Para ese momento, el empresario ya tenía 70 años y muchos a esa edad piensan en lo eterno. Hartman perdió interés en el desarrollo del negocio y se entusiasmó con la idea de venderlo. En 1964, Jack Macy y John White Brown Jr., eligiendo un día propicio según el horóscopo astrológico, presentaron a Sanders una oferta por escrito para comprar la empresa por $2 millones. El empresario, al ver la cantidad de la carta y haber revisado un buen horóscopo para el día, firmó todos los documentos necesarios y vendió la empresa. Según el contrato, no solo le pagaron a Sanders los $2 millones, sino que también se le asignaron funciones de control de calidad del producto y se le pagó una pensión hasta el final de su vida. También vale la pena mencionar que Sanders vendió KFC Corporation, pero la transacción no incluía los restaurantes canadienses. En 1965, Hartman se trasladó a Ontario para supervisar sus franquicias en Canadá y continuó abriendo nuevas, pero esta ya no era una fase activa. Todo lo que se necesitaba de Sanders era su aprobación, ya que los empresarios restauradores estaban haciendo fila para obtenerla. De hecho, ese mismo año se abrió un restaurante de KFC en Preston, Reino Unido. Incluso en su jubilación, el coronel no se quedó ocioso. En 1970, a los 80 años de edad, apareció interpretándose a sí mismo en la comedia Things, y en 1973 demandó a la corporación Hugh Blaine, la empresa matriz de KFC, por el uso indebido de su imagen en la promoción de productos que él no desarrolló. Pero el punto culminante de su carrera llegó en 1976, cuando Hartman ya tenía 86 años. Como resultado de investigaciones independientes, Sanders fue reconocido como la segunda personalidad más famosa del mundo. En cuanto a la dirección principal de la compañía, estaba en manos de Macy y Brown. Los nuevos líderes establecieron un nuevo concepto de trabajo para la cadena. La primera innovación exitosa fue el modelo de servicio para llevar. Cambiaron el interior de todos los restaurantes, dejando solo los colores blanco y rojo en la decoración. Y en el menú solo mantuvieron platos de pollo. Por supuesto, Sanders no aprobaba algunos de los cambios en la compañía. Incluso se enfadó cuando la nueva dirección decidió trasladar la sede central al estado de Tennessee. Tampoco compartía la nueva política de franquicias de la compañía. La situación se intensificó tanto que Sanders expresó su insatisfacción a The Washington Post. Al final, la mayoría de los directivos de la compañía convencieron a Sanders de que la nueva política de gestión era más eficiente, presentando documentos financieros de varios trimestres como prueba.
El empresario pudo retener acciones por valor de 1.5 millones de dólares, pero ya no participaba activamente o apenas participaba en el trabajo de la compañía. Después de todo, la historia de KFC es conocida por su gran cantidad de escándalos y litigios legales. Para finales de los años 60, el número total de restaurantes de KFC superó los 850, y la compañía se convirtió en el sexto jugador más importante en Estados Unidos en términos de volumen de ventas. En 1970, Macy dejó su cargo como director de la compañía y fue reemplazado por Brown. Bajo su liderazgo, KFC abrió otras 2.000 ubicaciones y amplió su presencia a 48 países. Sin embargo, Brown no mostraba mucho interés en promover los restaurantes de comida rápida, y la compañía experimentó su primera crisis que duró aproximadamente 6 meses. El negocio, que alguna vez fue demasiado grande para Sanders, se volvió inmanejable incluso para Brown. En julio de 1971, Brown vendió la corporación de Hugh Blaine por $285 millones. Fue entonces cuando Sanders volvió a entrar en la lucha. Resultó que la política de la nueva dirección no le gustaba al empresario. El pollo característico dejó de venderse y los nuevos platos tenían precios tan altos que la afluencia de clientes a los restaurantes disminuyó drásticamente. Entonces, una vez más, se dirigió a los medios de comunicación criticando la calidad de la comida. «Dios mío, esta salsa es horrible. Compran miles de galones de agua del grifo por 15 o 20 centavos y la mezclan con harina y almidón, obteniendo al final un puro pegamento de papel tapiz. Y hay algo más, esta nueva receta crujiente no es más que una maldita bola de masa frita pegada al pollo». Debido a esta crítica, demandaron a Sanders por difamación. A su vez, él intentó demandar a Hugh Blaine por $122 millones y exigir compensación por el uso indebido de su imagen personal como publicidad de KFC. La situación se resolvió de forma pacífica fuera de los tribunales, y se le pagó a Sanders $1 millón como disculpa. En 1977, los nuevos propietarios de la compañía se reconciliaron con Sanders, permitiéndole hacer sus propias correcciones en la gestión. Sin embargo, lamentablemente, 3 años después, el coronel Sanders falleció. En ese momento, su creación ya dirigía 6.000 puntos de venta en 48 países. Ese mismo año, se tomó la decisión de utilizar la imagen de Sanders como publicidad de los productos de KFC, como homenaje al fundador. Sanders murió en Louisville, Kentucky, el 16 de diciembre de 1980, a los 90 años, debido a una neumonía. Sin embargo, también padecía una forma aguda de leucemia, diagnosticada anteriormente en junio del mismo año. Sanders fue enterrado en el cementerio de Cape Hill, con su famoso traje blanco y una delgada corbata negra. Después de la muerte del fundador, la compañía siguió creciendo, abriendo nuevos puntos de venta de comida rápida. En 1986, KFC fue adquirida por PepsiCo, y unos años más tarde, el control de la compañía pasó a manos de John Kramer. Fue él quien reestructuró casi toda la cadena de KFC. Kramer invirtió $50 millones en renovaciones y propuso combinar el puesto de caja con la cocina y la ventana de entrega de pedidos. A principios de los años 90, la compañía se sometió a una rebranding riguroso. Aparecieron nuevos platos exitosos en el menú, incluyendo alitas picantes, nuggets de pollo y una hamburguesa picante de filete de pollo. En 1994, después de otra lucha por el puesto en el pedestal, la compañía pasó a manos de Roger Enrico y David Novak. Gracias a Novak, se añadieron nuevos platos al menú. Específicamente, los trozos de pollo empanizados se convirtieron rápidamente en los más solicitados del menú. Debido a la exitosa política de David Novak y al crecimiento durante 10 trimestres financieros, se decidió nombrarlo presidente y CEO de la organización central de KFC. 3 años después, la compañía pasó a manos de Yum! Brands, una de las mayores empresas de comida rápida. Con Yum! Brands, la red de KFC se hizo conocida en todo el mundo y se abrieron innumerables restaurantes, específicamente en China. El pollo frito de Kentucky se hizo muy popular. Esta división se convirtió en una de las más grandes de la cadena. Hoy en día, KFC se considera la segunda cadena de restaurantes de comida rápida más grande del mundo. Sanders siempre insistió en que el pollo se freiría en aceite vegetal. Sin embargo, en la década de 1990, la compañía cambió a alternativas más baratas, aceite de soya y de palma. Solo podemos imaginar cómo Sanders habría reaccionado ante todas estas innovaciones modernas, pero lamentablemente nunca lo sabremos.
La receta original de Harlan Sanders, con sus 11 hierbas y especias, se considera uno de los secretos comerciales más conocidos de la industria alimentaria. La receta no fue patentada, ya que la expiración de la patente habría violado el secreto culinario. Sin embargo, el secreto comercial permite que la receta se mantenga como propiedad intelectual indefinidamente. Una copia de la receta con la firma de Sanders se guarda en una caja fuerte en la sede de la compañía. También hay 11 frascos con las hierbas y especias especificadas en la receta. Para proteger la receta, la compañía divide la producción de los ingredientes en varias etapas y varias labores diferentes bajo el sello de secreto. En cuanto al logotipo, el primer logo de la compañía se introdujo en 1952. Presentaba el nombre Kentucky Fried Chicken y una imagen del coronel. El logotipo que mostraba la abreviatura KFC fue creado por una firma de Nueva York y se presentó por primera vez en 1991. En él, la cara del coronel se representó en tonos azules en lugar de marrones. En 1997, la compañía Lender actualizó el logotipo, creando una nueva imagen del coronel. Ahora incluía líneas más finas y lucía más realista. En 2006, la firma Tesser de San Francisco reinterpretó el logotipo. El traje blanco del coronel se cambió por un delantal y los colores y el aspecto general se volvieron más definidos. Según Greg Dedrick, presidente de KFC en los Estados Unidos, este cambio transmite la realidad del coronel Sanders a los consumidores, así como el hecho de que era un simple chef. En la actualidad, la compañía cuenta con alrededor de 30,000 empleados y sus ganancias aumentan cada año. Sin embargo, no todo es tan bueno como parece. A pesar de su gran éxito visible, la compañía enfrenta grandes problemas con Greenpeace. Además, cada año disminuye la cantidad de personas en el mundo que prefieren comida frita. Las personas están más preocupadas por su salud y alimentación, por lo que no están ansiosas por visitar lugares de comida rápida donde puedan adquirir algo de KFC. Además, la mayoría de la generación más joven ya no reconoce al coronel Sanders en el logotipo. Pero, de cualquier manera, amigos, KFC es la segunda cadena más grande del mundo después de McDonald's, con ingresos anuales superiores a los 30,000 millones de dólares. Y lo más importante en esta historia es comprender que todo lo grande comienza con algo pequeño. Y comienza con personas tan simples como nosotros. Y una vez más, demuestra a todos nosotros que nunca es demasiado tarde para comenzar, ya que el propio Harlan Sanders abrió su humilde puesto de comida con 6 mesas hechas a mano en una esquina cuando tenía 40 años. A los 50 años, aún era un empresario desconocido, y ahora su nombre es conocido en todo el mundo. Amigos, ¿qué opinión tienen personalmente sobre la comida rápida y KFC en general? ¿Con qué frecuencia visitan lugares similares? No olviden compartir sus comentarios. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. ¡Hasta pronto!